Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Guillén Yáñez. Soy facilitadora de procesos de sanación y recursos de transformación personal impartido a través de talleres, conferencias y terapias individuales. También soy guía de autosanación, mujer medicina y guía de sabiduría femenina donde acompaño a un sinfín de mujeres a la recuperación de su cuerpo físico, mental y emocional. Yo ya llevo muchos años en este camino holístico en donde he aprendido muchísimas cosas, he sanado en mí varias heridas, he sanado en mí varias enfermedades y yo me he vuelto un testimonio de que cuando empezamos a sanar y a responsabilizarnos de nosotros mismos, empieza a haber cambios en nuestra vida de una forma muy considerable. Y hoy estoy aquí contigo para compartirte una información que se me hace demasiado importante que todos conozcamos y que lo empecemos a integrar en nosotros. Hoy quiero hablarte de la energía masculina y hay otra forma de nombrarlo y que a mí se me hace hermoso, es el principio del sagrado masculino. Para empezar a hablarte de este tema, primero tenemos que comprender que nosotros somos energía y la energía que nos compone son dos principalmente, que es la energía masculina y la energía femenina. Estamos en una dualidad, vivimos en una vida dual. Hay un sol y hay una luna. Hay una arriba, hay una abajo, hay un negro, hay un blanco, hay fuego, hay agua. Por lo tanto, vemos que nos vamos nosotros relacionando con esta dualidad y nosotros estamos complementados a través de esta dualidad que es la energía masculina y la energía femenina. Papá lo representa la energía masculina porque él puso ese 50% que fue a través de su esperma, que es esa semilla que llegó al óvulo de mamá, que es el otro 50% y que representa esa tierra fértil donde esa semilla es implantada y ¡boom! En nosotros existimos a partir de ese maravilloso milagro y a través de esa maravillosa fusión celular. Y a partir de ahí a mí se me hace una cosa milagrosa que nosotros estemos formados de esa célula o de esa unión celular y que energéticamente ya estamos aquí, como me pueden ver a mí, como ustedes pueden estar después viéndome a través de ese video, con todo lo que nos compone. Entonces, si consideramos esta parte que somos 50% papá y 50% mamá, mucho de lo que nos va a regir en nuestra vida es cómo estemos vinculados con ellos, cómo hemos integrado lo que es el principio, que son las cualidades y características de cada una de estas energías. Hoy lo voy a enfocar exclusivamente a la energía masculina. Quiero decirte cuáles son las cualidades y los principios de la energía masculina que es representado y compartido a ti a través de papá. El primero es el liderazgo. Ese es uno de las principales características de esta energía. Otra característica es la protección, el saber poner límites. Eso es de la energía masculina. También esta parte de la perseverancia, la determinación, el tener metas, objetivos, es de la energía masculina. El tomar decisiones, el saber lo que uno quiere, el direccionarse hacia eso a través de decisiones que se van tomando en el camino, también es representado por el principio masculino. Y cuando tenemos esta estructura, porque papá representa esa estructura, también es del principio masculino. Ahora lo que te vas a preguntar es, ¿cómo sabes si tú has integrado o no la energía masculina en tu vida? Bueno, una manera de saberlo muy fácil, bueno, hay varias maneras que te las voy a explicar, es si tú tienes temas con papá que no has sanado, seguramente no has tomado a papá y por lo tanto no has integrado las características de su principio masculino.
Es posible que, bueno, como nos ha pasado a una gran mayoría y como yo lo he visto y hasta desde mi propia experiencia personal, ha habido situaciones con papá, por ejemplo, la más común es la herida de abandono, que papá no estuvo presente por las circunstancias que hubieron, tal vez un divorcio, tal vez papá no estuvo durante la mayor parte de mi vida o en mi infancia, o nada más me concibió y desapareció, o papá en su machismo o en su forma de ser, yo no me sentía amada o aceptada por él. Hay muchas maneras de vivir esas heridas a través de él, que lo que hace es que lo empecemos a rechazar por los resentimientos que eso provoca en nosotros. Cuando rechazamos a papá, no podemos tener la capacidad de integrar todas sus características y cualidades. ¿Y quién nos va a delatar que no es tan integrado? Pues tu propia vida. Tu propia vida va a delatar que no has integrado ese 50% en ti, que es una gran cantidad del 50%, a través de las siguientes situaciones o ejemplos que te voy a mencionar. Si eres una persona que has empezado muchas cosas y no las concluyes, o la mayor parte de esas no las concluyes, no has integrado el principio masculino, porque el principio masculino quedamos que es perseverancia, determinación y tener objetivos y metas en la vida. Porque el principio masculino es ir hacia la vida. Mamá es la abundancia, es la que te da la vida, pero el principio masculino es el que dice: yo voy hacia la vida y voy con esa fuerza porque lo puedo, porque tengo la capacidad, porque sé que sí lo lograré. Esa es la fuerza masculina. Otro ejemplo es que si eres una persona que tienes temas con el dinero o con el trabajo, porque a lo mejor gastas demasiado tu dinero y no logras ahorrarlo, o lo inviertes mal, o tienes esta dificultad para permanecer en un trabajo y estás cambie de lugar, o no sabes bien administrar tu dinero, o te llega de repente mucho y de repente ya no tienes nada. Bueno, eso es un tema con papá, porque papá o con su principio masculino, porque su energía implica esta parte de la planeación, de la estructura, de tener como esa parte bien estructurada, planeada, de cómo invertir el dinero, en quién invertirlo, a quién confiárselo, cuándo gastarlo, cuándo no. Esta parte de administrarlo viene mucho de la energía masculina. Si eres alguien que no sabes poner límites, sobre todo en relaciones tóxicas, que pueden ser incluso de manera familiar o en pareja, y que a lo mejor no has cerrado ciclos porque te da miedo poner ese límite y tienes ciclos muy largos, ¿no? Duras mucho tiempo con una persona violenta o que te humilla o no te sabes defender, es porque no has integrado ese principio masculino. Un ejemplo parecido a esto que acabo de mencionar es que si eres alguien de quien abusan constantemente, te traicionan o abusan de tu confianza, te piden dinero y luego no te pagan, eso también se debe a que no has integrado la energía masculina. Y por último, si eres alguien que no tiene estructura en su vida, en que, por ejemplo, tienes desórdenes alimenticios en cuanto al horario, de que un día comes a las 2 de la tarde, al siguiente día comes a las 8 de la noche, al siguiente comes a las 4, no mantienes como esta planeación en tu vida de que diario mantener una hora para comer, una hora para levantarte, un cierto horario para trabajar, para estar con tus hijos, para hacer tus hobbies, y no mantienes esa estructura, es porque no has integrado a papá. Y se ve cuando llevas un desorden, incluso hasta incumples en compromisos, se te olvidan porque no lo anotaste, porque no llevas una agenda. Eso es porque no has integrado el principio masculino. A lo mejor
algunos de estos ejemplos te han resonado y estén diciéndote en ti que algo necesitas ya empezar a sanar para que empieces a integrar este sagrado masculino. ¿Cómo empezar a sanarlo? Bueno, lo primero es empezar a vaciar. Esta es una ley universal, cuando algo está ocupado, no puede ser llenado. Es como un vaso que yo les comentaba a través de otro video, de que un vaso lleno con agua, ya no le cabe más agua. Hay que tirar esa agua para ponerle otra agua limpia. Es lo mismo, esa agua que está ocupando ese vaso en ti seguramente puede ser por resentimientos, emociones, interpretaciones y una percepción que tienes de lo que sucedió con papá. Y como eso no lo has liberado, no lo has vaciado, no hay una forma de poder integrar a papá. Por eso, cuando me dicen, no, es que yo ya perdoné a papá, Claudia, yo ya hice ahí mis rituales y demás, pero si lo hicieron desde esta manera, desde lo consciente y no desde el inconsciente, tomando conciencia de esa información que está oculta y de ese sentir oculto, pues ¿qué creen? Ese perdón no es sincero, no es real. No ha habido un vaciado porque no ha habido esa toma de conciencia desde lo que está oculto, que está en el inconsciente, y por lo tanto no ha habido un perdón o un cambio de percepción e interpretación de las circunstancias con mi papá. Y por lo tanto no ha habido tampoco una toma de responsabilidad de lo que a mí me toca a mí tomar de esa situación con papá, y estoy tal vez en un papel de víctima en el que yo acuso y critico y juzgo muy fuertemente a papá, y por lo tanto no he podido integrar su principio o su sagrado masculino. Para eso son los talleres, para eso es el acompañamiento terapéutico. Yo en lo personal he integrado muchas técnicas como biodescodificación, hipnosis, regresiones, técnicas de liberación personal, tapping, cosas artísticas, un sinfín de especialidades que he estudiado, medicina china, homeopatía, un sinfín. He estudiado muchas cosas y todo eso me ha llevado a entender más cómo abordar la parte que está oculta, la del inconsciente. Y eso se aborda desde diferentes especialidades o maneras, ¿sí? Entonces, para eso son los talleres o el acompañamiento terapéutico, para que nosotros empecemos a sanar, a vaciarnos, a liberarnos lo que está ahí guardado en nosotros y podamos empezar a tomar a papá, y desde que tomemos a papá desde ese vaciado, ya es posible integrar sus cualidades y sus características en mí, y ahora sí, salir a la vida y tener esos cambios, esa transformación personal al momento en que ya me vuelvo una persona que puedo llegar a mis objetivos, que puedo llegar a mis metas, concluyo todo lo que me propongo, en que sé poner límites tajantes, tal vez algunas veces y otras amorosamente, pero tengo esa fuerza para hacerlo, donde también vas a verlo desde que puedes ser guía y líder de ti misma. No mencioné esa característica, pero al momento, en ese ejemplo, perdón, en que ya integras ese principio masculino, sabes ser líder y sobre todo líder de tu vida. Llevas tú tus propias riendas y tomas tus decisiones sin importarte lo que opinen o digan los demás. Solamente te escuchas a ti mismo. Si quieres que empiece a haber cambios en ti, que el dinero se produzca en ti, que crezca, que tengas una manera de poderlo generar y generar constantemente, este taller, o sea, los talleres que yo doy es para ti. Próximamente tendré el taller de sanar el sagrado masculino o la energía masculina. Si deseas más información, por favor, contáctame
por este medio o puedes buscarme en mi red social de Facebook como Cla Guillén, donde voy posteando todos los talleres que doy tanto vía virtual como vía presencial. Así es que ya es momento de que tomes las riendas de tu vida, te hagas responsable de ti mismo y empieces a tener la vida que tanto mereces y empieza ya a sanar. Mi nombre es Claudia Guillén y espero te haya aportado muchísimo este video. Nos estamos viendo pronto.